Bueno, buenas tardes a todos los amigos de nuestro canal del Centro Piper, que en esta oportunidad nos reunimos en torno a la figura de una gran santa, Santa Juana de Arco, la doncella guerrera. Así que a todos, muchas gracias por estar y por acompañarnos en este momento. Para aquellos que se conectan hoy por primera vez, sabemos que hay muchos interesados en esta conferencia y quizás es la primera vez que se conectan al curso del Centro Piper. Queremos decirles que esta conferencia está dentro del marco de un curso anual que lleva por título "Ella te aplastará la cabeza". Es una frase tomada del libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y el subtítulo de este curso es "El misterio de la mujer a la luz de la tradición cristiana". En el marco de ese curso tenemos programado este encuentro dedicado a la mujer y la política. Y en este caso vamos a compartir un poquito de la vida de esa gran figura, bella figura, Santa Juana de Arco, la doncella guerrera. Esa es la conferencia de hoy que vamos a compartir con la hermana Marie de la Salles Sequeiros, quien hoy comparte con nosotros este encuentro. La hermana Marie de la Salles Sequeiros nació en La Plata, Argentina, egresó del Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad de La Plata y se graduó como abogada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha universidad en el año 2002. Ese mismo año ingresó en la vida religiosa. En el 2012 fue enviada a Francia, donde reside actualmente. A partir del 2017 forma parte de las Hermanas de Jesús Misericordioso, asociación pública de fieles erigida por Monseñor Dominique Rey para asistir a las parroquias y a los emprendimientos educativos basados en la fe católica y en la tradición clásica. Por eso, con gran alegría, hoy queremos darle la bienvenida a la hermana Marie de la Salles, directamente desde Francia, conectada con todos nosotros. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes a todos los del Centro Piper, especialmente a los de Mar del Plata, pero a todos los que están conectados. Bueno, gracias, hermana, gracias por estar hoy, por estar dispuesta para compartir este encuentro que es especial. Lo hablábamos con algunos amigos hoy, porque este año son los 100 años de la canonización de Santa Juana, hecha el 30 de mayo de 1920 por Benedicto XV. Así que... Sí, el 16 de mayo. El 30 perdón, es el día de la fiesta. Exactamente. El 16 de mayo fue canonizada hace 100 años, así que es un año especial, ¿no es cierto?, para recordar la figura de Santa Juana de Arco. Acá vamos a disponernos entonces para poder escuchar su conferencia, hermana, y entonces le damos la palabra y muchas gracias de antemano por su exposición. Bueno, muchas gracias. Para ser más gráfica, la charla vamos a pasar un PowerPoint con imágenes, sobre todo con mapas, con imágenes de pinturas, cuadros, fotos de los lugares de donde ella estuvo. Hay mucho de Juana en Francia,
pese a que no se conoce tanto, se puede hacer, yo lo he hecho varias veces, el camino juánico, la peregrinación por todos los lugares, desde el nacimiento hasta la muerte de Juana de Arco. Yo he hecho alguna selección de algunas fotos que les van a servir para trasladarse un poco a la historia. ¿Se escucha bien? Si se escucha bien, empiezo. Me llamo Jana Lapucelle, es como ella se presenta al delfín. Me llamo Juana, la doncellita, la virgencita. Pucelle es una palabra que tiene dos traducciones, doncella y virgen. La virgencita, la doncella virgen, podríamos decirle. Esa es la palabra que la define mejor. Juana de Arco, en este ciclo que, como ustedes presentaron, tiene la originalidad de ser una santa, una laica, que se santificó, que el original camino de santidad consistió en salvar a su patria de un enemigo, de un poder extranjero. Así que en ese sentido, Juana es única e irrepetible hasta el día de hoy. Se la llama como el hecho, la aparición de Juana de Arco en la historia, y puntualmente en la historia de la Iglesia, se dice que es un hapax, es decir, algo único, una palabrita griega que se usa para esto, es algo único e irrepetible. Hasta el día de hoy no se ha dado que un santo o una santa haya consagrado toda su vida hasta derramar su sangre en la hoguera, en este caso, sangre en la hoguera, hasta morir cruentamente por salvar a su patria de una potencia extranjera que había invadido en ese momento Francia. Por eso hay una definición hermosa del padre Clerisac, que es un gran estudioso de Juana de Arco, que la define como el ángel de la política divina. Juana es la mensajera de Dios y la ejecutora de ese plan divino que tiene Dios para cada país, para cada nación y también para cada persona. En este caso, Juana es la mensajera de la política divina para Francia, para el reinado de Francia. Por eso, bueno, como ella se santificó en una situación muy particular de su reino, vamos a empezar con el marco histórico, encarnándola. Eso se hace con todos los santos, incluso con Santa Teresita en el Carmelo, no se los puede desencarnar de la historia, pero más particularmente con Juana de Arco por el original camino de santidad que tiene. Se tienen que entender, vamos a empezar un poquito por Europa, después vamos a ir bajando a Francia y a la situación de la Iglesia y a Francia en particular. Sí. Juana comienza va a aparecer al final de la Edad Media, lo que se llama la decadencia de la Edad Media, cuando lamentablemente las naciones cristianas, los reinos cristianos, dejan de tener un objetivo común externo que los unía, que era la reconquista del Santo Sepulcro, que los había unido durante el siglo XI, XII y XIII, que había mantenido unidos todos estos reinos, en la recuperación del Santo Sepulcro. Había todos reinos cristianos que tenían sus diferencias, pero que sabían dónde estaba el enemigo y se habían unido para recuperarlo, pese a no poder, todas las cruzadas que se hacen, a no poder conseguirlo. Ese espíritu seguía, pero estaba en decadencia. Vamos a ver que Juana también va a intentar hacer una nueva cruzada para recuperar el Santo Sepulcro, pero no se va a poder. Ante el repliegue de esta fuerza que mantenía unida a Europa, los reinos se van a empezar a pelear entre ellos, incluso los reinos cristianos. Vamos a ver que Francia, en este caso con Inglaterra, que eran dos reinos católicos, Inglaterra era tan católico como Francia, se van a empezar a pelear en Europa por territorios, por controlar puertos, territorios, comercio en Europa. Y ese repliegue, esas peleas internas entre hermanos católicos, entre reinos católicos, va a provocar lo que se llamó una de las causas, no la principal, pero Dios como castiga a Europa con la peste negra. Y esta peste negra que va a asolar Europa en el siglo XIV, se va a cobrar, toda la primera mitad del siglo XIV se va a cobrar con un tercio de la población, va a ser terrible. Va a haber, bueno, Francia es uno de los centros enormes de peste negra,
no tenemos que hacer omiso a esto, pero lo vamos a pasar rápido. Peste negra en Europa, sigamos, vamos a ir bajando un poco más ante el repliegue, y la situación de la Iglesia va a ser muy delicada también en el siglo XIV, porque debido a que el rey de Francia pone mucha presión sobre los papas, logra que el papado se traslade de Roma a Aviñón, y en Aviñón se haga como un centro más francés. El papa se galicaniza, se hace, francés era la sede, franceses eran los cardenales, franceses son todos los papas, los 7 papas que pasan por Aviñón, y eso ayuda a que lamentablemente la imagen se nacionalice y la catolicidad del papado se restrinja a un sector europeo y francés en particular. Todo esto es anterior al nacimiento de Juana de Arco, pero lo tenemos que tener en cuenta, porque cuando termina el destierro, ustedes saben que el destierro de los papas termina con una intervención de otra gran santa, que interviene en la política eclesiástica, que es Santa Catalina de Siena, cuando Santa Catalina se presenta al último papa que ven ahí, Gregorio XI, y lo convence de que tiene que ser un papa viril, que tiene que dejar Aviñón e ir a Roma, pese a que tiene enemigos en Roma, enfrentar la situación, y el papa logra hacerlo, vuelve a Roma, pero muere enseguida. Ahí termina el destierro de los papas o el gran exilio de los papas a Aviñón. Y sí, sigamos, comienza lo que se llamó, que esto sí va a ser Juana contemporánea, el cisma de Occidente, en el cual la cristiandad sufrió lo que se llamó, no propiamente un cisma, porque no había una herejía, sino que no se sabía cuál era la verdadera, cuál era el verdadero papa. Entonces va un momento que cuando el papa, pese a que el papa vuelve a Roma, muchos franceses, no contentos con la situación, se quedan en Aviñón y eligen otro papa. Y después van a haber otro grupo que va a elegir otro papa. Entonces, durante 40 años va a haber una situación primero de 2 papas y después de 3 papas, y va a haber santos que defiendan a un papa, San Vicente Ferrer, y Santa Catalina que defiendan a otro papa. Va a ser una situación muy confusa, y eso va a tener fin gracias a un emperador, el emperador Segismundo de Alemania, que va a estar por encima de esto, va a llamar a convocar un concilio en Constanza, en Suiza, donde era un terreno neutral, sobre todo entre los italianos y los franceses. Se va a llamar a un cónclave, va a hacer renunciar a los papas y antipapas, y va a elegir, va a salir elegido de esa situación Martín V, que es el papa que pone fin al cisma de Occidente, y es el papa que va a ser contemporáneo a todos los hechos de Juana de Arco. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque los enemigos de Juana de Arco y quienes van a juzgar a Juana de Arco estaban en esta interna de la Iglesia, y a pesar de que se había solucionado el problema y que se había declarado a Martín V como verdadero papa y único papa de la cristiandad, un grupo de franceses, cardenales y obispos, no van a reconocer a Martín V y van a elegir otro antipapa. Toda esta situación no es ajena a Juana, y es muy delicada y divide realmente la Iglesia en 1000 pedazos. A eso le tenemos que sumar, ahí como están viendo, la situación de Francia. De Francia en particular, aparte de la situación europea y del enfrentamiento con Inglaterra, sufre en ese momento también una guerra civil, está dividida. Vamos a ver que Inglaterra va a invadir Francia, aprovechando esa situación de debilidad de la corona, va a cruzar el Canal de la Mancha, va a desembarcar en Azincourt, va a tener una gran victoria en Azincourt, los arqueros ingleses le ganan a los franceses, y van avanzando, y llegan hasta París, toman la Universidad de París, que era el centro de la cristiandad, de la Sorbona, y siguen bajando hasta que se detienen en Orleans. Orleans era la situación después la ciudad después de París, una de las más importantes, porque era uno de los únicos puentes para cruzar el lugar. Sigamos. Estos quizás son muchos nombres, pero se van a volver a repetir durante la conferencia y los tienen que grabárselos. En ese momento, el rey de Francia se llamaba Carlos VI. Carlos VI, el loco, el fou. Fue la única vez en la historia que Francia tuvo un rey loco, que empezó a tener como intervalos de
de locura, hasta después esa locura se hizo más, se profundizó, y él en un momento de lucidez decide dimitir del trono, dárselo a su hermano después lo van a asesinar, así que queda como regente su esposa, una situación inédita y excepcional, que queda como reina Isabel de Baviera, la regente. ¿Por qué? Porque tenían 2 hijos, el hijo menor que debía reinar era todavía un niño, así que no podía reinar, así que la que queda en 1420, ya estamos en el siglo XV, es Isabel de Baviera. Isabel de Baviera, ante la invasión, se acomoda con el invasor, con el enemigo, con el inglés, y va a firmar un tratado ignominioso para la corona francesa, que es el Tratado de Troyes, en 1420, en el cual la reina, esto atiendan bien, va a renegar de su hijo. Ella tenía 2 hijos, Carlos, el niño, y Catalina. Carlos, el futuro rey, el futuro príncipe, los franceses le dicen el delfín. El delfín es el heredero, el hijo mayor heredero que tiene derecho a la sucesión. Este delfín Carlos, ella va a decir que no es hijo suyo, que no es hijo de sangre, sino que ella lo tuvo con un cortesano. Y la reina encima tenía mala fama, así que le creyeron enseguida. Y en ese tratado ella afirma que es un bastardo, Carlos, el delfín Carlos. Y la única hija que ella tiene, que es Catalina, la casa con Enrique V, que es el rey inglés que acaba de desembarcar, que triunfó en Azincourt, que tomó París y que es un joven con todas las... con todo el empuje. Si vieron la película de Shakespeare, Enrique V, es magnífica. La película termina cuando empieza la gesta de Juana de Arco. Logra casar a su hija Catalina con Enrique V, y para eso la Sorbona le ayuda, y un rector de la Sorbona que se llamaba Pierre Collon, un obispo, a hacer una teoría política de la doble monarquía, por la cual el hijo de estos dos, de Catalina y de Enrique, el futuro delfín, el futuro príncipe, iba a ser nada menos que el rey de Francia y de Inglaterra. Y Francia desaparecería como reinado soberano, como reinado único, sino que se iba a fundir los 2 reinos en uno más grande. Esa es la situación crítica para los franceses, una reina que traiciona y que reniega de su propio hijo, y que casa a su única hija con el invasor, ¿no? Lo que se llaman los colaboracionistas. Va a haber un grupo grande de franceses que va a adherir a esto, que se llaman los de la región de Borgoña, los borgoñones, que se van a unir, van a ser los colaboracionistas con los ingleses. Sigamos. Así que Francia más o menos va a quedar así. Fíjense, lo rojo es toda Inglaterra, toda la conquista, son las conquistas de Enrique V. París, y fíjense que se detiene en Orleans, donde está el círculo. Todo lo amarillo son los borgoñones, son los franceses que se han aliado con los ingleses. Así que tenemos casi prácticamente la mitad del territorio. Y abajo tienen otro pedacito en Bordeaux, que es toda esa región que era por herencia, la tenían los ingleses, así que su gran anhelo era unir, sacar todo el territorio verde, unirlo con Bordeaux, y en otro empujón tomar todo el territorio. Pero la resistencia, el parate, se da en Orleans, que era una ciudad muy importante después de París, amurallada. Orleans representaba, podemos decir, la resistencia. Toda la ciudad resiste, no quiere rendirse a los ingleses, y empieza un sitio que hace Enrique V de 8 meses, con la ciudad sin agua, sin alimento, y la ciudad está a punto, ya no puede más, entonces decide rendirse. Pero no se quieren rendir a los ingleses porque saben que los van a pasar a cuchillo a todos. Entonces la rendición se hace a los borgoñones. Pero los ingleses le dicen no, rendición total e incondicional a nosotros. En ese momento clave, que si se rendía la causa, y el pobre delfín estaba en estos territorios escondiéndose de castillo en castillo, sin estar totalmente convencido de su legitimidad, por eso se le decía el reyesuelo de Bourges, porque se estaba más escondido y viviendo de las joyas de la abuela que otra cosa, ni siquiera él peleaba, y en el fondo de su corazón no estaba convencido de su legitimidad, tras que su carácter tampoco lo ayudaba mucho. Así que es una causa casi perdida humanamente, se podría decir que Dios pone todo
la situación que toca a fondo para justo mostrar su omnipotencia, ¿no? Humanamente la causa francesa, la causa del delfín estaba totalmente perdida. Y es en ese momento que aparece Juana de Arco en la historia, con una misión, si quieren, a un primer nivel, una misión política, a un nivel natural. La misión va a ser levantar ese sitio de Orleans, que ya se rindió. Y la segunda misión que le van a pedir es convencerlo al delfín de que él es el verdadero heredero, el verdadero delfín, el verdadero príncipe, y que lo tiene que ir a consagrar a Reims. Fíjense que Reims está arriba de París, al noreste, que era la ciudad donde todos los reyes se coronaban. Así que, y era ciudad que estaba en terreno enemigo totalmente, en terreno inglés. Su misión va a ser levantar el sitio de Orleans y hacer coronar al delfín en Reims. Esta es una primera misión a un nivel natural. Después vamos a ver la otra misión que Juana va a revelar, sin la cual no podemos entender la aparición de Juana en la historia de Francia. Bien, como introducción rápida, pero por lo menos como marco que nos sirva para encarnar a Juana. Sigamos. Justo en el 1429, cuando Orleans acaba de rendirse, para Francia es un año jubilar. Hay que tenerlo en cuenta porque es importante. Lourdes, el santuario de Lourdes no existía. El santuario nacional propiamente donde todos los franceses iban era Le Puy-en-Velay, donde hay una aparición de la Virgen, una aparición de los primeros siglos, siglo XIV, IV y V. Y justamente en este santuario se hacía un jubileo, se festejaba un jubileo 3 o 4 veces por año, todas las veces que el 25 de marzo caía Viernes Santo, todas las veces que los dos misterios más importantes para los cristianos, la encarnación y la redención, caían el mismo día. Eso se da solamente muy poquitas veces por siglo, 3 o 4. Bueno, ese año justo, el 25 de marzo, cayó Viernes Santo. Así que toda Francia la mamá de Juana de Arco va a ir a pedir por la misión de su hija. Toda Francia se puso de rodillas en Le Puy-en-Velay para pedirle a la Virgen la liberación de los ingleses. Ese mismo año, Juana va a aparecer, lo cual no es casualidad, sino causalidad. Sigamos. Además tenemos profecías, una de las pocas santas o personajes históricos que han sido profetizados. Es profetiza y profetizada. Juana va a profetizar muchísimos hechos que se van cumpliendo, pero también es una niña que su nacimiento y su misión ha sido profetizada. Desde el siglo V había profecías del Merlín, después se van aclarando más, hay otras profecías contemporáneas incluso, pero más o menos estas profecías que eran Vox Populi, que se conocían especialmente en la región de Lorena, donde era ella. ¿Qué decían estas profecías? Que vendría una virgen que cabalgaría contra los arqueros son los ingleses que ganaron en Azincourt, y conservaría secreta la flor de la virginidad. Esta niña va a ser una virgen. Otra profecía más antigua. Francia se perderá por una mujer y enseguida se recuperará por una virgen. Como algo se perderá por Eva y se recuperará por María. Estas profecías eran muy fuertes, eran vox populi en toda la región y van a tener un peso enorme al punto que ella las va a citar en 2 oportunidades frente al rey como una cita de autoridad. Yo soy esa virgen, yo soy esa Pichel, yo soy esa virgencita que Dios manda para salvar a Francia. ¿Quién es la mujer que ha perdido? La reina Isabel de Baviera, que ha firmado ese tratado ignominioso donde no reconoce a su propio hijo como legítimo. ¿Sí? Bien. Vamos a Don Remy. Ahí tienen el mapa, lo verde es lo inglés, lo amarillo es lo de Borgoñón. Fíjense bien al este, está Don Remy, que era una zona, en plena zona borgoñona, era un sector que está en el límite, una región que era fiel al delfín Carlos, en toda zona borgoñona, tanto que Don Remy va a sufrir incendios también, invasiones y saqueos de los borgoñones. En esa pequeña aldea, que era un caserío más que aldea, 40 casas, el papá de Juana de Arco era una especie de decano, no era una familia pobre, no era una familia miserable, pero eran pobres, sencillos, campesinos, que vivían del campo. Y ahí en Don Remy, sigamos,
Juana va a pasar lo que se puede decir su primera vida oculta. Juana es de las santas que más como dice Yarpegui, es de las santas a la cual se le ha concedido que su vida, pasión y muerte sea un ejemplo casi exacto de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que Juana tiene primero una vida oculta en Don Remy, donde cuida a sus ovejitas, donde trabaja con su madre y teje, cuida a los animales, trabaja con su papá. Es una niña simple. Lo que está en blanco es la casa reconstruida de Juana de Arco, y lo que está en el fondo es la parroquia, donde Juana fue bautizada y donde hizo su primera comunión. Y en el jardín ese, que están los árboles, es donde ella va a empezar a escuchar las primeras voces. Eso está tal cual y se puede ver, hoy en día se puede visitar. Una de las amigas de la infancia nos la describe como una chica piadosa, iba seguido a la iglesia, a los lugares santos, cuidaba de los enfermos y daba limosnas. Nada excepcional para la época. Sigamos. Es la cuarta de 5 hermanos. Son 3 varones y 2 niñas. Juana se retiraba, nos dice uno de los amigos, a hablar con Dios, y todos nos burlábamos de ella. Una niña que no tenía respeto humano. Frecuentaba las iglesias, se ponía de rodillas al escuchar campanas, trabajaba y cuidaba de los animales. Hasta que aproximadamente a los 12 años, ¿sí? Juana hace su primera comunión. Pasemos. Los sábados, por lo general, me había olvidado decir, ella iba con su hermana Catalina, más chiquitita, a esta ermita que queda a 3 kilómetros de Don Remy, que la pude visitar. Esta ermita está tal cual en la época de Juana de Arco, se ha restaurado y han puesto esta imagen cuando se cumplieron sus 600 años del nacimiento. Todos los sábados iba a rezar y a ponerle flores a la Virgen, que es una Virgen, sigamos, que se llama Notre Dame de Vermont, que todavía está, es de las pocas cosas que quedan. Juana, antes de partir, iba todos los sábados a rezar, y antes de partir le rezó frente a esta imagen que es en madera policromada de Notre Dame de Vermont. Así que tiene una piedad también marial, muy pronunciada, muy profunda. Vamos a ver que Juana, pese a que empieza a escuchar las voces, ella nunca se desliga de las estatuas, de los crucifijos, pese a que tiene contacto inmediato con los santos y los ve tal cual, tampoco se desliga de lo real y del contacto con las esculturas, con las pinturas. Es una piedad que está anclada en la realidad también. Bueno, a los 12 años más o menos, ella hace su primera comunión en la parroquia al lado de su casa, que hoy en día está reconstruida porque esa fue quemada, sí, sigamos, fue quemado por los borgoñones. Y desde que Juana hace su primera comunión, al día siguiente ya empieza a escuchar ya las primeras voces. Primero ella escucha las voces y después las va a ver. Escucha y ve. Son visiones y son también locuciones. Sigamos. ¿Qué es lo que dice esta niña? Cuando yo tenía 13 años, escuché la voz de Dios. La primera vez que la escuché tuve mucho miedo. Es normal, es la irrupción de lo sobrenatural en el mundo natural. Como la Virgen María se turba también, bueno, ella tuvo mucho miedo, dice Juana. Esta voz vino alrededor del mediodía, a la hora del Ángelus, va a decir, en el jardín, en el verano, en el jardín de mi padre. Sigamos. Inmediatamente que ella escucha la voz primero de San Miguel Arcángel, ella hace un voto de virginidad privado. Es muy importante esto porque ella se lo toma bien en serio. Tenía 12 años, no lo dice nada a sus padres, tanto porque después sus padres la van a querer casar, le van a hacer un compromiso y ella lo va a anular a causa del voto privado que ella ha hecho con nuestro Señor. Así que fue un voto que realmente que le costó defenderlo. Vamos a ver que ella fue canonizada como virgen en grado heroico, por defender esta virtud en grado heroico, no solamente en el campo de batalla, sino especialmente cuando fue prisionera de los ingleses. Así que realmente fue un título que lo tiene bien ganado y que lo recibió especialmente cuando las voces desde un primer momento la empiezan a llamar la Pucelle. Son las voces las que le dan ese nombre, y al recibir ese nombre recibe una misión, Virgencita. Por el voto que ella había hecho, así que las voces la van a llamar Juanita, la van a llamar Pucelle, Virgencita. ¿Sí?
¿quién se le aparece primero? San Miguel Arcángel, como el patrono, yo soy el protector de Francia, le va a decir San Miguel Arcángel. Sigamos. El ángel me dijo que debía ir a socorrer al rey de Francia. Y me habló ni las pinturas, ni el televisor, ni el internet, ni los teléfonos, ni nada, así que no tenía la menor idea, salvo que sí que había la guerra y que los borgoñones habían querido quemar su aldea. Fue la única vez que tuvo que salir un pueblo vecino en un ataque borgoñón, pero después una niña que no salió de esa región. Y de pronto las voces le empiezan a contar, le van haciendo como una instrucción histórica y política de la situación en que está el reino y de la situación en que está el rey, vencido, sin tener confianza en sí mismo y sin estar convencido de que tiene que pelear para ser el verdadero rey de Francia. Todo eso se lo van diciendo las voces. Ella guarda total y absoluto secreto de todo. No lo dice ni sea confesor, porque las voces no le dicen que se lo tengo que decir, ni al sacerdote más de confianza, ni a nadie, ni a sus padres, aunque le dan la opción. Pero ella prefiere guardar secreto, y durante 4 o 5 años estas voces se van haciendo cada vez más presentes y más concretas. Al principio muy esporádicamente, después son todas las semanas, después todos los días, después varias veces por día, después cada vez que ella llame, las voces van a venir y después ellas vienen sin que yo las llame. A veces me despiertan. Sigamos. ¿Qué le va a decir San Miguel Arcángel? Juana, es necesario vivir de otro modo, de otro modo al que estás viviendo como campesina, y cumplir actos sorprendentes, pues tú eres aquella que ha elegido el Rey del Cielo para cumplir la restauración del reino de Francia y para dar ayuda y protección al delfín Carlos, expulsado de su dominio. O sea, Carlos, que era un exiliado realmente, está expulsado de su dominio y el Rey de los Cielos te ha elegido a ti para ayudarlo. Imagínense lo que esta pobre niña sintió cuando se vio llamada a esta misión. Vas a responder con algo con sentido común, pero yo soy una pobre niña que no sé ni cabalgar ni hacer una guerra. Pero bueno, no te preocupes que tendrás un consejo que te va a ayudar permanentemente. El consejo van a ser estas voces. Después de las primeras veces de la aparición de San Miguel Arcángel, sigamos, se le va a aparecer Santa Catalina de Siena y Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía, que son 2 mártires de los primeros siglos, del siglo III, que van a tener un martirio parecido al de Juana, pero que eran 2 santas que eran muy populares en la región. De hecho, en la iglesia de Don Remí y en la del pueblo de Arlado ya había estatuas de Santa Catalina de Alejandría y de Santa Margarita, así que eran santas que ella conocía su vida y tenía una devoción especial por ellas. ¿Qué les dicen? Te vestirás de hombre, tomando las armas serás jefe de guerra, y todos los asuntos serán regidos por tu consejo. Se va focalizando más la misión, se va concretizando, pese a que ella dice que yo no sé andar a caballo como andan los caballeros, si sabía andar a caballo en el campo, pero otra cosa muy distinta era cabalgar como lo hacían los mejores arqueros o los mejores soldados. Bueno, no te preocupes si sigamos, no te preocupes porque todos los asuntos serán regidos por tu consejo. Sigamos. Las voces se van acercando más, se van concretizando más y le dicen que en un momento que ya tiene que dejar la casa e ir a Vaucouleurs. Vaucouleurs estaba muy cerquita, a unos cuantos kilómetros, vivía un primo de Juana de Arco, porque ahí había un señor feudal que en plena región borgoñona era fiel al delfín. Y le dice, tienes que ir a Vaucouleurs y ver al señor feudal que se llama Roberto de Baudricourt, y ese señor te va a ayudar a encontrar al delfín. Bueno, el asunto es que Juana va, está 2 o 3 veces, en un momento la quieren sacar con unos cachetazos, le dicen que es una niña caprichosa, que no tiene ni idea, le hacen un exorcismo, le hacen varias cosas, hasta que la tercera vez Juana le cita justamente la profecía, digamos, que yo les dije, no saben que soy la Virgen, ¿no has escuchado decir que Francia se perderá por una mujer y enseguida será restaurada por una virgen? Y Juana, que si no me mandan a mí urgentemente, prontamente van a tener otra más grande porque van a perder la ciudad de Orleans. El asunto es que enseguida el señor feudal manda un mensajero que vuelve a los días y confirma que a la hora que Juana de Arco había dicho
que el Delfín había tenido una derrota, efectivamente a las puertas de Orleans habían tenido una derrota enorme los franceses. Y con ese hecho, con esa profecía constatada, Roberto de Baudricourt, luego de hacerla esperar bastante, le da 6 pajes, 6 hombres de confianza que se vuelven amigos y después compañeros de armas y están con ellas hasta el día que la toman prisionera. Son sus amigos inseparables, podríamos decir. Uno se llama Jean de Metz, que siempre lo ponen en las películas como una especie de amor imposible, pero no, es un amigo fiel que no tuvo ningún deseo por ella, y lo va a decir en sus declaraciones, y la protegió. Dicen, bueno, ¿cuándo quieres partir? Y ella estaba apurada porque ya los franceses se habían rendido. Hoy mejor que mañana, mañana mejor que pasado. Y se deciden ir de Vaucouleurs, sigamos, hasta Chinon, donde en ese momento estaba el Delfín. Hay que partir hoy. Y porque me lo pide Dios. Y aunque tuviese 100 padres y 100 madres y fuese hija del rey, igualmente yo partiría. Digamos, no la detiene nadie, no la detiene su familia, no la detienen sus amigos. Ahí en Vaucouleurs ya se arma caballera, se corta el pelo, tienen que traspasar, fíjense, toda la línea amarilla, son 600 kilómetros de Domremy hasta Chinon. Todo la primera parte es toda zona borgoñona, que tenían que avanzar de noche y quedarse durmiendo de día, esconderse de día. Hasta que después de 11 días llegan a Chinon, al castillo donde estaba transitoriamente el Delfín. Ella le hace dictar con unos pajes una carta. Juana era analfabeta, no sabía leer ni escribir. A lo último ya de su vida sí logra firmar, pero la mayoría de las cartas que nos quedan de ella son dictadas. Una de las cartas que envía al Delfín diciéndole que ella es una enviada de Dios, que tiene un mensaje y que lo va a reconocer entre todos y que tiene algo que decirle. El asunto es que cuando ella ya se hace presente, el rey la hace esperar como 3 días en esta puerta del castillo, hasta que la prueba, y esto está muy bien representado en todas las películas, sigamos, le dice, bueno, si vos me ibas a reconocer, y si vos eres una virgen del cielo, te vamos a poner a prueba. Y en una sala que hoy en día está totalmente destruida, pero se conserva algo, donde había 300 personas, era de noche, estaban iluminados con antorchas, el Delfín se esconde y pone a otra persona en su lugar y la hace pasar. Y dijo, bueno, si tú eres enviada de Dios, adivina dónde está el rey. El asunto es que ella entra, no se arrodilla frente al pseudo Delfín que era un primo del rey, un primo del príncipe, y empieza a buscarlo hasta que lo detecta. Él le niega, ahí como se llama, se le compara con las 3 negaciones de nuestro Señor, de San Pedro, nuestro Señor, hasta que le dice, si eres tú, y yo vengo de parte de Dios, y te digo que tú eres el verdadero heredero de Francia, e hijo del rey. Y ahí Juana metió el dedo en la llaga porque todos sabían que el rey estaba dudando, todos conocían el Tratado de Troyes. Él me envía a ti para conducirte a Reims, la ciudad donde se consagran todos los reyes, para que allí recibáis tu consagración, si tú lo quieres. Fíjense que Dios no se impone, Él impone la voluntad. Siempre, y a Juana de Arco también va a ser lo mismo. Respeta la libertad y el sí, espera el sí de cada uno. El asunto es que con esta primera prueba ya el Delfín la toma en serio, sigamos, y después pese a que la gente, los que estaban al lado de ella, esta es la sala que queda donde yo estoy ahí atrás, la estufa es lo que queda de la sala. Delfín, me llamo Jeanne la Pucelle, es la primera vez que Juana se presenta, la Virgencita, y el Rey de los Cielos os ordena por mi intermedio que seáis coronado en la ciudad de Reims como lugarteniente del Rey de los Cielos, que es el Rey de Francia. Acá Juana empieza a mostrar una misión, no solamente una misión política, natural, que era el levantamiento del sitio de Orleans y la coronación de Reims, en Reims del Delfín, sino una misión sobrenatural, que va a ser mostrar que Jesucristo es el verdadero rey de Francia, y que el rey, Carlos, y sus sucesores y sus antecesores son los lugartenientes del rey del cielo, de Jesucristo, que es el verdadero rey de Francia. Juana le va a decir, sois un lugarteniente, sos el que estás en lugar de, sos como una especie de vicario político de Cristo, que es el verdadero rey de Francia. Y eso Juana lo va a dejar sentado, después lo vamos a ver más adelante en un acta notarial. Pero ya acá ya empieza a hablar abiertamente al Delfín de este reinado de Cristo para Francia. Sigamos. Lo que lo termina de convencer al rey es que Juana le revela una oración silenciosa, ella en privado con el rey,
que él había hecho a la Virgen en un momento desesperado pidiéndole un signo, de que si era el verdadero rey de Francia, que le mande un signo. Y Juana le revela el contenido de esa oración silenciosa, le lee el corazón, digamos, que él había hecho a la Virgen. Le dice: yo sé que el tal día, a tal hora, en la capilla, vos le dijiste esto a la Virgen. Bueno, yo soy el signo. Y después de ese momento, el delfín sale, dice, como visitado por el Espíritu Santo. Se da cuenta que esta niña era de Dios. El problema es que nadie quería ir al muere con esta niña. Entonces el rey la tiene que someter en Poitiers a una primera inquisición, primer proceso de Juana en Poitiers, 1 mes y medio estuvo sometida a verdaderos jueces. Ese es el verdadero proceso inquisitorial que tiene Juana. Se puede decir, aunque nos faltan las actas de este proceso, porque justamente eran todos los canonistas, y doctores en derecho canónico, eran todos sacerdotes, abades, incluso futuros obispos, que habían sido exiliados de la Sorbona a causa de que los ingleses habían tomado el territorio, se habían exiliado, y en Poitiers habían empezado con otra universidad. Eran gente que no era abiertamente favorable a ella, ni era enemiga tampoco, así que gente que le preguntó de todo, eran hasta un demonólogo hubo, y lo único que Juana dice, yo no sé ni A ni B, no sé ni escribir una letra, pero lo único que sé es que vengo de parte del cielo para liberar Orleans y coronar al rey. Y el signo que yo les voy a dar va a ser en las puertas de Orleans. Voy a liberar la ciudad que ya está rendida. Bueno, le hacen un examen de virginidad, comprueban que es virgen porque se relacionaba mucho la virginidad con la elección, con la predilección de Dios. Ella se somete humillantemente, pero se somete. Y de este primer proceso sale airosa, digamos, están los extractos de la sentencia que dice que esta niña, digamos, es una enviada del Espíritu Santo. El rey no debe impedir ir a Orleans, pues mostrar temor de ella o rechazarla sería tanto como repugnar al Espíritu Santo y troncarse en indigno de la ayuda de Dios. Esta niña es del Espíritu Santo. Este es el verdadero tribunal inquisitorial que da una sentencia justa, que da la sentencia verdadera. A partir de ahí empieza lo que se va a llamar su vida pública, ¿sí? Juana se empieza a armar caballera, se empieza a hacer en tours el estandarte, se le da otra espada, va a tener como 3 o 4 espadas, una que le regalan los habitantes de Vaucouleurs, otra que le regala el delfín y otra que ella va a mandar a buscar. En un momento le preguntan en el proceso: ¿qué quieres más, tu estandarte o tu espada? Yo amo mucho más, 40 veces más mi estandarte que mi espada. Yo tomaba mi estandarte cuando íbamos a un asalto para evitar matar a nadie. Jamás he matado a nadie. La espada la usó para defenderse y la tuvo que usar, porque fue herida 4 veces en combate. Así que no mató a nadie, pero tuvo que defenderse de morir. El estandarte, que llamaba mucho más, hay una reproducción, fue quemado cuando la quemaron a ella, así que no queda nada, pero en base a las actas del proceso que ella describe y que otros testigos que llevaron el estandarte nos cuentan que es el resumen de su misión política. Estaba Cristo Rey con San Rafael y San Miguel Arcángel en los costados, bendiciendo, con la inscripción dice Jesús y María, bendiciendo el mundo, y del otro lado estaba el escudo de la monarquía francesa y decía, lo más importante, de la parte del rey del cielo. Este estandarte resume su misión política, porque es Cristo Rey que viene a recuperar su reino por intermedio de Juana de Arco. Se dice que la lectura del estandarte solamente tendrá que haber bastado a los ingleses para volverse a su patria, para hacer marcha atrás. No supieron leerlo bien y tuvieron que sufrir las consecuencias. Sigamos. Así que era un estandarte que ya lo llevaba, era grande, y cuando no lo llevaba ella, cuando ella tenía la espada, lo llevaba un portaestandarte. Y antes de salir, el rey, el príncipe le otorga una espada, pero ella le dice que no, que la espada la ha ido a buscar a un convento que está cerquita de Chinon, a Santa Catalina de Fierbois, donde dice, detrás del altar mayor tienen que encontrarme una espada porque San Miguel Arcángel y Santa Catalina me han dicho que ahí está la espada. Efectivamente va un mensajero a esta iglesia, sigamos, que yo tuve la gracia de estar el año pasado, en este agujero que está ahí marcado con las flores de lis, se encontró esta espada que se dice que es la que blandió durante la guerra de Poitiers Carlos Martel para expulsar a los musulmanes.
si es así o no, hay una leyenda hermosísima, una tradición hermosísima, pero una espada que se encuentra milagrosamente, que tenía 5 cruces, como esta es una reproducción que se encuentra ahí en el lugar, en base como las 5 llagas de nuestro Señor, y que es la que usó Juana en la mayoría de su campaña. Bien, así que ya la tenemos armada, la tenemos con estandarte y espada, digamos, sale armándose tenían que ir hacia Orleans. En el camino, Juana manda 2 o 3 intimaciones, porque Juana va a respetar lo que se llaman los pasos de una guerra justa. Primero vamos por las buenas y si no por las malas. Entonces vamos a evitar la guerra entre 2 naciones cristianas. Ríndanse, devuelvan los territorios y las ciudades que ustedes tienen, que nos pertenecen a nosotros, vuélvanse a su patria y juntos, dice Juana, hagamos una cruzada para recuperar el Santo Sepulcro contra los sarracenos, contra los musulmanes. Por supuesto que los ingleses al leer las intimaciones se matan de risa, afirma la Virgencita, Llana, no le tienen en cuenta, le toman al mensajero, en un momento se le matan al mensajero, así que, bueno, no funcionó por las buenas, pero ella agota los recursos, agota todas las instancias, y las instancias pacíficas, hasta la tercera intimación, que ya la da en las puertas de la ciudad, que le contestan insultándola. Así que Juana llega a las puertas de la ciudad, con un ejército, ella tenía el comando militar, que empieza lo que se llama su vida pública, que va a durar igual que la de nuestro Señor, 3 años. Y a las puertas de Orleans, ¿sí?, se encuentra con todo un campamento. Fíjense que la ciudad, después de 8 meses de sitio, estaba rodeado por 12 campamentos, son las Cruces Rojas, los 12 campamentos o bastiones ingleses, había un gran bosque, pero casi la ciudad estaba tomada. Juana llega a las puertas de Orleans con 10.000 soldados que se le van juntando, que va resucitando toda la región y se le van uniendo a medida que ella va avanzando hacia Orleans. Por supuesto que algunos capitanes son reticentes al mando, pero ella va haciendo varios milagros, un milagro enorme, aparte de resucitar un niño, de ir haciendo cosas que muestran que era una verdadera elegida de Dios. Cuando llegan al lugar, que tienen que cruzarlo, porque trae víveres también para la ciudad, traen pescado, agua, traen todo para los ciudadanos que estaban muertos de hambre y de sed, le hacen hacer un giro mucho más largo de lo que ella había pensado, y cuando van a cruzar, el lugar estaba bajo. Ella se da cuenta que sus mismos capitanes la han engañado, la han hecho ir por otro lugar más largo, los reta y les dice, bueno, ustedes tienen su consejo, bueno, su consejo va para casar, tienen que seguir el mío. Cuando yo les digo una cosa, la tienen que cumplir. Y ahora vamos a ver, bueno, vamos a tener que cambiar el sentido del viento, y se cambia inmediatamente el sentido del viento, y el sentido del viento hace que el agua suba y que puedan cruzar y pasar todos los víveres y entrar por la puerta de Borgoña, es la que está a la derecha, que es la que menos ingleses tenía, y Juana entra en la ciudad, entra en la ciudad con todos los víveres de noche, que fue una resurrección para la ciudad, y porque la ciudad también conocía las profecías, y sabían que esta virgencita los iba a ayudar. Entra en la ciudad, y desde ahí empieza, digamos, a planear lo que se llama el levantamiento del sitio. Juana va a ser herida 2 veces en la batalla. Acá hay una cruz donde una de las heridas más grandes que la tuvo fue una flecha que le traspasó parte del pecho y le salió por la espalda. Sigamos. Desde ahí va a planear el levantamiento del sitio, que lo va a hacer en una semana, lo que en 8 meses no habían podido hacer los mejores estrategas y los mejores capitanes. Juana lo va a hacer en 8 días y en 5 días de batalla. Ella va a salir por las puertas y va a ir tomando algunos bastiones. Esto lo dice un mercader de ahí. Yo creía, y todos los que estábamos en la ciudad, que si la doncella no estaba enviada por Dios en nuestra ayuda, hubiéramos sido en poco tiempo reducidos a la voluntad de los ingleses. De hecho, ya estaban rendidos. Sigamos. Juana Lora, esta es la casa donde ella se aloja, que hoy en día es el centro histórico de Juana de Arco, creado por Regine Pernoud. Se aloja en esta casa y desde ahí empieza a arengar a su gente y a preparar el levantamiento del sitio. Van tomando distintos bastiones hasta que toman el bastión más grande, que era el bastión de Turel, donde estaba la puerta de la ciudad. Pero el domingo, el 8 de mayo, día en ese momento se festejaba San Miguel Arcángel,
tenían que haber un enfrentamiento enorme entre los franceses y los ingleses. Y Juana de Arco dice, bueno, hoy es domingo, no vamos a pelear porque no vamos a empezar nosotros porque es domingo. Si ellos empiezan, nosotros vamos a responder. Y con gran sorpresa se evita un derramamiento enorme de sangre porque los ingleses decían levantar el sitio y salir en fuga, huir, lo cual era humanamente inentendible. Así que el sitio se levanta sin un derramamiento final de sangre. Se dice que Juana tuvo, lo pasé rápido, pero Juana tuvo para esto un don de armas, una gracia especial, una infusa, como estratega. Esta niña que no sabía ni cabalgar, ni A ni B, van a decir que era la mejor en el campo de batalla, era la mejor peleando con la espada, era la mejor tirando las flechas, era la mejor montando a una torre. Realmente que ella tuvo una gracia especial, un don de armas para conducir y guerrear, conducir y pelear, que se ha dado también pocas veces en la historia, pero que está demostrado por los resultados. El asunto es que se levanta el sitio, se hace ese mismo día en la Catedral de Orleans un Te Deum de acción de gracias. Hoy en día esta catedral está toda consagrada a Juana de Arco, están todos los vitrales de esta catedral consagrados a la vida y muerte de Juana de Arco, es una belleza. Sí, y todos los 8 de mayo hasta el día de hoy se hace una procesión que se recuerda la liberación milagrosa de Juana, que fue una procesión que se hizo desde ese día, incluso pasando durante la Revolución Francesa, no se suprimió, hasta hoy día es la fiesta nacional más importante en la que se recuerda a Juana. Sigamos. Pasamos rápido, pero, y bueno, Juana se decide, hay una pelea entre los capitanes que querían ir a tomar París, y otros que no, y Juana dice, no, no hay que ir a París, hay que ir a Reims a coronar al delfín. Y después de que el rey sea coronado, se va a tomar París. El asunto es que camino a Reims, Juana triunfa, camino a Reims, él ya es rey porque su padre había muerto, el rey loco había muerto, así que muerto el rey, viva el rey. En camino a Reims, Juana hace parar a toda la tropa y a la corte en esta abadía que se llama una abadía de Saint-Benoît-sur-Loire, San Benito sobre la Loire, donde hay restos de reliquias de San Benito, abad. Y en esta abadía Juana va a revelar lo que se llama su misión política sobrenatural. Se llama la abadía, o más conocida como la triple donación. Sigamos, Juana va a llamar al rey, llamar a los secretarios del rey, que eran notarios, había 2 notarios, le va a decir, escribid lo que va a suceder. Y le va a pedir al rey, dijo, después que ha liberado a Orleans, que ha hecho ese milagro enorme, que el rey no le podía negar nada, podríamos decirle, le va a decir, el rey Carlos, ¿me das tu reino? Primero le pregunté, ¿me podés dar lo que yo te voy a pedir? El rey duda un poco, pero acepta. Dijo, sí, Juana, ¿qué quieres? Quiero tu reino. Bueno, un poco dubitativo, le dice, bueno, te doy mi reino. A esto se llama la primera donación. El rey dona a Juana de Arco su reino. Sigamos. En un segundo momento, dice Juana, escribid. Juana dona el reino a Jesucristo. Este maravilloso, magnífico mosaico, fíjense que está el rey a la derecha, ha donado su reino a Juana, que está con la aureola, que tiene en su mano el cetro y la corona. Y Juana que está donándolo a Jesucristo Rey. Segunda donación. Juana dona su reino a Cristo. Tercera donación. Dice que Juana cambió la voz, tuvo una voz grave, y dice, señores, en este momento es Jesucristo quien habla por mí, diciendo, yo, Señor eterno, doy Francia al rey Carlos. Tercera donación. Por eso se llama la triple donación. Por eso se dice también que Juana, de esta triple donación, que los secretarios tomaron actas de todo lo que se decía, se dice que Juana fue reina por unos segundos, por unos instantes, y que su único acto soberano fue poner en manos de Jesucristo el reino de Francia. Su único acto fue sublime, fue poner en las manos de Cristo Rey a Francia. Después de esta donación van a ir directamente a Reims, avanzando también sobre terreno enemigo, sigamos rápido, y van a llegar a Reims. ¿Por qué Reims? Porque en Reims se habían coronado todos desde el Clodoveo, del primer rey francés. Acuérdense que Francia es la hija mayor de la iglesia. ¿Por qué? Porque fue la primera nación que se bautizó en los albores de la cristiandad. En el 496, ahora se discute la fecha, pero la mayoría de los historiadores están de acuerdo en el 496.
se convierte Clodoveo, y el día que se convierte aparece del cielo una paloma con un aceite que se llama el santo óleo, o el santo bálsamo, digamos, que se apareció sobre las manos del obispo San Remigio, que estaba bautizando a Clodoveo, y con ese aceite fue el primer rey de Francia bautizado y consagrado rey, y todos los reyes de Francia, incluido hasta Luis XVI, hasta que le cortan la cabeza, y después de la restauración hasta Carlos X, han sido consagrados con una pequeña pizca de este óleo, con esta aguja de oro, que se mezcla con otro óleo sagrado y se ungen a todos los reyes de Francia en una ceremonia bellísima, que se llama se dice como un octavo sacramento por todas las unciones. El rey se queda desnudo del torso para arriba, y se lo van ungiendo con cruces, por todas las cruces que el reino que va a tener que soportar. Y bueno, y esa consagración le da la gracia de Estado para ser un buen rey. Bueno, esa ceremonia tenía que ser ahí, porque todos los reyes, la mayoría de los reyes franceses se habían consagrado ahí. Por eso, a pesar de que tenían que pasar por terreno borgoñón, por terreno inglés, fue una victoria, porque muchas de las ciudades, al saber de la victoria de Orleans y saber que esta niña era de Dios y que venía avanzando, se fueron rindiendo casi sin luchar con ella. Todas las ciudades borgoñonas que habían traicionado se van uniéndole hasta que llega en julio, digamos, el momento de transfiguración, podemos decir, el 17 de julio, que ahí termina su misión política propiamente con la coronación del rey. Bueno, es una ceremonia apoteótica, todo el mundo grita Noel, Navidad, ¿por qué? Porque ha nacido un nuevo rey para Francia. La reina no pudo estar, justamente porque era zona inglesa, pero se dice, digamos, que hay testigos que van contándole, que van haciendo crónicas bellísimas de esa ceremonia en que Juana estaba de pie con su estandarte, emocionada. Todo el mundo gritaba Navidad, fue una cosa sí, realmente apoteótica, y se la compara contra la Transfiguración porque fue su papá, que no la había visto cuando ella se había ido no había podido despedir a su hija. Su papá se llamaba Santiago, Jacques, sí, Santiago, y sus dos hermanos, Juan y Pedro, que pelearon con la doncella, estaban presentes. Justo los tres nombres, Santiago, Pedro y Juan, de la Transfiguración. A partir de ese día, al día siguiente, empieza lo que se llama la pasión de Juana. En el mejor momento culminante, ahí tenían que ir a París. El rey se duerme en los laureles y va a firmar a las espaldas de Juana de Arco un acuerdo con los borgoñones, sigamos. Por lo cual se va, ahí está esta estatua hermosísima en la catedral con una réplica del estandarte, sigamos. También le ennoblece a la familia. Juana no había pedido eso, pero después de eso el rey le ennoblece a la familia y le da el escudo a la familia que ya nunca usó, este escudo de armas. Y bueno, ¿qué quieres pídeme lo que quieras, te lo voy a dar? Y Juana lo único que le pide es la exención de los impuestos para Don Remí, para su aldea. Así que eso fue lo que le pidió después de la coronación. Y esa gracia que tuvo Don Remí de no pagar los impuestos duró hasta la Revolución Francesa, que la van a quitársela a Don Remí. Pero bueno, ahí está el acta de exención impositiva para Don Remí. Sigamos. Al día siguiente, vamos bien, sí. Empieza el lado que se llama la pasión. El rey va a firmar con los borgoñones treguas, pequeñas treguas que se van alargando más, que le dan tiempo a los ingleses de rearmarse, y decide el rey pensar que iba a recuperar París por la diplomacia y no por las armas. Como decía, la paz será a punta de lanza o no habrá paz, le dice Juana. Bueno, él será a punta de pluma, porque empieza a firmar acuerdos con los ingleses sin avisarle a Juana, y lo peor que hace es que disuelve el ejército de la consagración, el ejército que lo había llevado a poner su corona. Lo disuelve, redistribuye a todos los capitanes que habían luchado con Juana en distintos sectores, los divide. Juana queda como una pequeña tropa haciendo pequeñas acciones no de tanta importancia. Y les advierte Juana: queridos amigos, os advierto que se me ha vendido y se me ha traicionado, y pronto seré entregada a la muerte. No duraré más que un año. Y efectivamente, a partir de que ella dice esto, después ella va aproximando la fecha, voy a ser tomada prisionera antes de la fiesta de San Juan, va advirtiéndoles a sus allegados, y efectivamente va a ser primero traicionada y vendida, sigamos. En ese momento hay un intento de tomar París, pero el rey no le manda los efectivos porque había disuelto el
ejército de toda la consagración, así que fue la toma de París, que en la cual ya Juana no estaba como jefa del comando, sino que a partir de después de la consagración, ella deja el comando militar como cabeza y sigue con una pequeña tropa, pero el comando lo toman otros capitanes, que también son traicionados por su propio rey, que no les manda apoyo, así que es un fracaso la toma de París, y tardan 7 años más en recuperar la capital. El asunto es que en ese contexto, en la ciudad de Compiègne, que es al norte de París, pide ayuda, una situación muy parecida a la de Orleans, los borgoñones vienen y sitian, ponen sitio a la ciudad y piden ayuda. Y ahí sale la Pucelle de vuelta a ayudar a sus compatriotas, entra en la ciudad, planea el levantamiento del sitio, salen a luchar contra los borgoñones y ella, que siempre iba en la ofensiva en la delantera o cuando se necesitaba atrás en la retaguardia, ese día, en pleno enfrentamiento con los borgoñones, alguien grita retirada, y no había sido ella la que había ordenado. El asunto es que la tropa de Juana, ante el grito ese, vuelve para la ciudad, y Juana no le queda otra que cubrir la retaguardia y volverse para atrás, pese a no haber dado la orden. La puerta de Compiègne se cierra y quedan 5 o 6 a caballo en la misma ciudad que ella había querido ayudar. La tiran del caballo y la toman prisionera a ella y a su hermano y a otros pajes más, los borgoñones. Por eso se dice que ella fue traicionada por los suyos, por los mismos que ella había querido traicionar, porque la puerta se cerró en las puertas de la nariz de Juana de Arco. Sigamos. Viene un gran periodo que se llama, bueno, que son 9 meses de negociaciones entre, al principio los borgoñones no la quieren largar. Este era el momento que el rey tenía para recuperarla, no lo aprovecha. El asunto es que los ingleses van apostando cada vez más y mandan a un emisario, a un obispo, Pierre Collon, con un montón de dinero, con 10.000 escudos de oro, que era el precio más caro que se podía pagar por un prisionero, para comprarla. Así que después de 9 meses de que ella pasa de castillo en castillo y de prisión en prisión borgoñona, mal que mal no la pasó tan mal como lo va a pasar con los ingleses, porque en algunos momentos pudo tener misa. Pero bueno, finalmente a fines del 1430 la van a agarrar, la van a entregar a los ingleses y la van a llevar. Primero la querían juzgar en París, pero justamente como Juana de Arco había estado con su gente rodeando París, tenían miedo, así que la van a llevar a Rouen, donde la van a juzgar en pleno territorio inglés. Los ingleses tenían la ciudad de Rouen desde hacía 30 años, así que era un bastión de ellos, y van a decidir ahí hacerles, digamos, un proceso. Ahí es la venta a los ingleses por 10.000 escudos de oro. El obispo Collon está en medio de esto. Sigamos. Y se la llevan a Rouen. Es la primera vez, eso es importante decirlo, que se iban a juzgar a un vencido. En ese momento a un prisionero de guerra se lo compraba o se lo intercambiaba por otros cautivos o se lo mataba, pero no se lo juzgaba. Los ingleses van a ser los primeros que van a inventar un proceso que ya estaba decidido antes de antemano, que ya estaba juzgada, pero que necesitan hacer una mise en scène, una puesta en escena, para desprestigiar al vencido, para desprestigiar en este momento, en este caso, a Juana de Arco y a Carlos VII. Por lo cual es un proceso político y religioso, en el cual a Juana la van a acusar de llevar a coronar al rey con artificios de bruja, de artilegios de poderes diabólicos, y desprestigiándola de esta manera, si ella había hecho, porque humanamente no se podía explicar, humanamente era imposible, o era de Dios o era del diablo. Los jueces de Poitiers habían dicho que esta niña era el Espíritu Santo. Bueno, los ingleses van a decir, esta niña es del diablo. Entonces su actuación es diabólica y por lo tanto los actos que ella ha hecho, en este caso el más importante que era coronar a Carlos VII, son artificios diabólicos de una bruja y por lo tanto Carlos VII es un impostor porque ha sido coronado por los artificios de una hechicera. Entonces hay que demostrar que ella es una hechicera y hay que tratar de que ella confiese públicamente que es una hechicera, una bruja. Sigamos. El fin perseguido se da a lograr que la acusada reniegue de sus voces. Sus voces no eran de Dios, van a decir que sus voces eran del demonio, y reconozca como diabólicas, y las reconozca como diabólicas, para mostrar que Carlos VII era un impostor.
La primera parte va a ser un proceso público, después va a ser un proceso privado, pues debido a las contestaciones que Juana de Arco los va a dejar en evidencia, va a ser una niña, unas paradojas enormes, fíjense que esta es una niña menor, mujer, analfabeta, laica, se va a tener que enfrentar a todo un tribunal de doctores, obispos, cardenales, con todos los títulos de la Sorbona que podían tener, canonistas, todos religiosos, llegan a ser 113 jueces, que no estaban todos al mismo tiempo, pero por lo menos diariamente había 60 jueces que se iban intercambiando. Ella se va a tener que defender sola frente a estos fariseos que van a montar un proceso ad hoc para desprestigiar a ella y al rey. Sigamos. Hay respuestas maravillosas, de esto todo se tomó actas de todo, y gracias a eso, Dios escribe derecho pero en renglones torcidos, gracias a las actas que los mismos enemigos fueron dictando, porque le preguntan de todo, ahí Juan, en este proceso ustedes pueden verla, Juana al desnudo, Juana hablando con sus voces, Juana comandando la guerra, Juana defendiéndose, es un ping-pong de preguntas y respuestas desordenadas, por supuesto, pero que se puede hacer se dice que hasta se puede hacer un catecismo de todas las preguntas y respuestas, de cómo esta niña responde a preguntas retorcidas, respuestas simples y sencillas, inspiradas por el Espíritu Santo. Y ellos, sin darnos cuenta, estas actas que las van a llevar a la hoguera, nos dejaron el documento más importante para su canonización. Porque cuando van a declarar el documento más importante para declararla santa va a ser las actas de proceso que hicieron los ingleses. Sigamos. Tiene un valor enorme. Juana, por supuesto que ella sabe que son enemigos capitales, no les reconoce la jurisdicción para juzgarla. Vos decís que sois mi juez, le dice a Collón, pero no sé si lo sois. Si lo sois, y si me juzgáis mal, me pondréis en peligro vos y vuestra alma, les dice. Sabe que ustedes son mis enemigos capitales, lo dicen más de una vez. Por eso ella va a apelar a Roma. Esto no es justo, sino que hagan mitad franceses y mitad de borgoñones, pero no me pueden poner todos mis enemigos. Bueno, por supuesto que hacen oídos sordos. Sigamos. Sigamos. Una de las preguntas hermosísimas que le preguntan a Juana, ¿estáis en gracia de Dios? Era una pregunta capciosa. Si ella respondía sí, se confirmaba en gracia. Si decía que no, estaba fuera de la iglesia. Entonces, lo que va a responder, ¿estáis en gracia de Dios? Si no lo estoy, que Dios me ponga. Y si lo estoy, que Dios así me guarde. Yo sería la persona más dolida del mundo si supiera que no estoy en gracia de Dios. Si estuviera en pecado, creo que la voz no vendría a mí. Esta es una respuesta tan majestuosa que se hizo un silencio en todo el tribunal y uno de los tribunales dijo, lástima que esta niña no sea inglesa. Sigamos. Después le pregunta por qué hasta con humor responde. ¿Tenéis conocimiento de que Santa Catalina y Santa Margarita odian a los ingleses? Ellas aman lo que ama nuestro Señor y odian lo que odian Dios. ¿Dios odia a los ingleses? Sobre el amor o el odio que Dios tenga a los ingleses no sé nada, pero me consta que serán arrojados de Francia, excepto los que aquí encuentren su tumba, y que Dios dará el triunfo a los franceses sobre los ingleses. O sea, Dios los quiere, pero los quiere fuera del territorio francés. Eso es lo que les dice Juana. Y si no se van por las buenas, irán por las malas, y si no, encontrarán su tumba acá. Sigamos, lo que no gustó nada, por supuesto. Y les mando una profecía, antes de 7 años los ingleses tendrán una pérdida mayor que la de Orleans porque perderán toda Francia. Y efectivamente, después de la muerte de Juana de Arco y antes de los 7 años, los ingleses perdieron todo lo que habían recuperado. Les quedó solamente en Calais un puerto, pero perdieron todo, perdieron París, perdieron todo. Pero le costó al delfín, que lo podría haber recuperado mucho antes, 7 años de lucha y de batalla y de sangría también entre cristianos. Bueno, después del proceso se hace a puertas cerradas. El proceso es larguísimo, no vamos a verlo todo pero se ve que cada una de las irregularidades es como la de nuestro Señor, hubiese bastado para anular todo el proceso. El asunto es que ellos tratan de buscar para quemarla necesitaban que ella sea reincidente, es decir, que se arrepienta y que vuelva a caer 2 veces en la misma piedra, que sea se llama relapsa, es como una reincidente en materia de fe. Como no le van a poder sacar ni una herejía, ni un arrepentimiento, ni nada que se le parezca, al contrario, va a ser una niña que ellos mismos van a decir, es una niña que tiene un corazón de fierro. Sigamos. Van a inventar otro proceso. Preferiría morir, dice, antes que hacer una cosa que hiciera
caerme en pecado o ir contra la voluntad de Dios. Es irreductible, Juana. Sigamos. De verdad, si me queréis, porque también la torturan físicamente, de verdad, si me queréis descuartizar y hacer salir mi alma del cuerpo, yo no os diré otra cosa. Y si lo digo, será por la fuerza. Pues sé muy bien que Dios ha sido siempre el maestro de todo lo que hice y que el diablo jamás tuvo poder sobre mis actos. Ante estas constantes respuestas, hay muchísimas, solamente les selecciono estas dos, los borgoñones ingleses se rinden, se dan cuenta que no le van a poder sacar por las buenas ni de su boca una herejía o un arrepentimiento o un reconocimiento de que sus voces eran del demonio. Entonces, digamos, van a inventar lo que se llamó un problema farisaico, el asunto de las polleras. Antes de Juana va a apelar durante el proceso muchas veces al Papa, que todos mis actos sean enviados al Santo Padre, que todos mis actos sean enviados a Roma. Solamente hay 3 intervenciones anotadas en el juicio, pese a que los testigos dicen que Juana en todo momento apeló al Papa, porque eso tenía efectos suspensivos y tendrían que haber suspendido el proceso y mandar todo a Roma. Pero ¿qué pasa? Estos jueces que la condenaban no creían que el verdadero papa, que estaba en Roma, que era Martín V, el que les dije al principio, era verdadero papa, no lo reconocían. Entonces, ¿qué le dicen a Juana? No, no te podemos enviar porque el papa está muy lejos. Les quedaba muy lejos espiritualmente y físicamente, las dos cosas, pero sobre todo espiritualmente. No lo reconocían como verdadero papa. Así que todas las apelaciones a Juana son omitidas, o si no, se dice, pasemos a otra, se pasa a otra respuesta, a otra pregunta. Entonces el obispo alegó, en ese momento, cuando se dan cuenta que no la iban a cambiar, el obispo alegó que la ropa que ella llevaba, se había mantenido con la ropa de soldado, era un signo exterior de desobediencia a la iglesia. Y entonces citan el Deuteronomio. La mujer no se vestirá de hombre, ni el hombre de varón, porque eso es una abominación para Yahvé. Así que estar vestida de soldado era una desobediencia a la iglesia. Así que Juana no entiende cuando le alegan eso, pero ella dice, mis voces no me han dicho que yo me tengo que cambiar en campesina, yo voy a seguir en soldada mientras esté prisionera, mientras sea prisionera de guerra, además estoy rodeada de hombres que me molestan, que me manosean, ella lo denuncia eso, yo quiero seguir vestida como uniforme de soldado. El asunto es que siguen insistiendo sobre esto y la van a llevar unos días antes de morir al cementerio de Saint-Ouen, el cementerio de Rouen, digamos, y van a hacer una misa en escena pública donde van a tratar de que ella abjure de sus voces y reconozca que su misión es diabólica. Como no le pueden hacer quitar de su boca nada, van a forzarle en una cédula una firma que el mismo secretario inglés le agarra la mano y le hace firmar, no se ponen de acuerdo si es un garabato, una cruz o algo, porque ya no pone su nombre. Dicen que Juana, en esa cédula, que tampoco la alegaron después porque es una cédula trucha, teóricamente Juana reconoce que sus voces venían del demonio y que ella era un instrumento del diablo. Y entonces empiezan a decir que Juana se ha arrepentido. Y al día siguiente entran los soldados en su celda, les sacan la ropa de soldado, como nuestro Señor, despojada de sus vestiduras, ella se resiste, le sacan la ropa de soldado y la visten como campesina. Y con esa muestra de vestida de campesina dicen, Juana se ha arrepentido, ahora no quiere hacer más la guerra, ha obedecido a la iglesia, ha obedecido y nos ha obedecido a nosotros, ella se ha arrepentido. Ese es el falso arrepentimiento que ponen de Juana de Arco. ¿Por qué? Porque 2 días después entran nuevamente 2 sacerdotes, lamentablemente se prestan para hacer eso, y la vuelven a vestir como un soldado, para decir que ella, arrepentida primero como una pollera, después entran los soldados, la visten como soldado de vuelta, como varón de vuelta, y ella, y ahí van a decir que ya ha reincidido, ha caído 2 veces en el mismo error, que no había hecho nada con su boca. Sinceramente hacen este problema que es muy difícil de entender en las actas. Ha reincidido voluntariamente, pues vestida de soldado, quiere hacer la guerra y desobedece a la iglesia, cuando fue un forcejeo de los mismos carceleros. Está lista. Ha caído, es relapsa. Es el 30 de mayo, es el
único día que le van a dar la comunión. Ella durante todo ese periodo de 5 meses de proceso estuvo sin misa, sin asistencia sacerdotal, sin comunión, pese a que no se cansó de pedirlo. Se lo van a dar el último día como un chantaje para ver si ella en la hoguera se reconoce públicamente que sus voces venían del demonio. Ella no lo va a querer reconocer. Solamente le va a preguntar al confesor, ¿dónde estaré hoy mismo? ¿Dónde estaré esta tarde? Y el confesor le dice, bueno, pero ¿no tenés esperanza en Dios? Sí, digo, Dios mediante, hoy mismo estaré en el paraíso. Comulga esa mañana y la llevan a la plaza de Rouen, donde han puesto a todos los borgoñones y a todos los ingleses que pueden para hacer una quema pública, le ponen una mitra, como su INRI de la ignominia, herética, relapsa, reincidente, apóstata, idólatra. Levantan una gran fogata con 3 estradas, dice que había 8.000 personas. Juana llega llorando, en silencio, rezando en voz baja, pidiendo perdón a quien había podido ofender. Dice que hay un sacerdote que le ha estudiado mucho, que dice, si un ángel pudiese morir, no lo haría de otra manera, ¿no? Porque es lo más parecido a nuestro Señor. Perdona a sus enemigos, piden que rece por ellas. Sigamos. Pero antes de morir lo ve al obispo y le dice, obispo, yo muero por vos y apelo por esto delante de Dios. Eso era algo que en la Edad Media se llamaba el juicio de Dios. Como no hubo justicia en la tierra, que los hechos hablen por sí solos, que Dios se manifieste. Cosa que va a ocurrir inmediatamente después de la muerte de ella. Lo único que Juana pide antes de morir fue que le tengan elevado siempre un crucifijo. Paradójicamente ahí nadie tenía un crucifijo que le pudieran prestar, así que un inglés que escucha que ella pide en medio de cuando el fuego ya había empezado, una cruz, corta unas ramitas, cose un cordón y le tira una crucecita que ella la ve y se la guarda en el pecho. Pero le sigue pidiendo al confesor una cruz para que la tenga elevada, donde Cristo pendió continuamente. Le pido por favor que me la tenga a mí, delante mío, enfrente mío, permanentemente hasta que yo muera. El confesor sale corriendo y en una parroquia que está ahí en la plaza del Viejo del Mercado encuentra una cruz procesional que es el que va a mantenérsela y quizás el cuadro más famoso que tengan ahí, que es todo histórico, el confesor teniéndole y ella besando esa cruz hasta que la atan. Sigamos. Las últimas palabras de Juana fueron Jesús, Jesús. No soy hereje ni cismática, Virgen María, San Miguel, Santa Catalina. Mis voces son verdaderamente de Dios. Todo lo que he hecho lo hice por orden de Dios. Mis voces no me han engañado. Las revelaciones que he tenido fueron de Dios. Y dio un gran grito que se escuchó en toda la plaza, que es un milagro, porque normalmente como el grito que hace Cristo en la cruz, y tanto el crucificado como el quemado moría asfixiado. En este caso, el quemado moría, el mismo humo caliente va quemando todas las tráqueas, toda la internamente. Lo que menos puede hacer es gritar. Sin embargo, el último grito que Juana hace se escucha en toda la plaza y es el nombre de Cristo. Sigamos. Gracias a Dios, yo el año pasado pude venerar esta cruz, que es una de las pocas reliquias que queda de Juana de Arco. Hay 2 que quedan, reliquias de segundo grado, cosas que ella haya tocado. Esta cruz que está en una municipalidad, lamentablemente no está expuesta ni venerada, que es la cruz que ella besó antes de morir. Sigamos. Y el milagro mayor fue que después de su muerte, el verdugo, que pensó que no tenía perdón de Dios porque vio morir santamente y piadosamente a esta niña, se da cuenta que mejor hemos quemado una santa, ellos mismos lo van reconociendo, y dice, no obstante el aceite, el azufre, la leña que puse, cuando me pidieron que recoja los restos, su corazón estaba incorrupto, su corazón estaba lleno de sangre latiendo. Ese corazón intacto que el verdugo ve, recoge y lo testimonia, fue tirado al Sena con todas sus cenizas, con la armadura, con la espada, con el estandarte, con todo, porque los ingleses sabían que estaban quemando una santa, no querían que se haga reliquias con ellas, así que fue tirado al Sena todo, pero quedó la conversión de este Longino, porque es el último acto, el último ultraje que sufre Juana, como sufre nuestro Señor, es en el corazón. Longino lo tira al Sena, pero se convierte y da testimonio en el proceso, un
testimonio maravilloso de conversión y del corazón intacto. Sigamos, ya terminamos. Sigamos, ese es el lugar de la muerte, el lugar donde murió, está esta estatua preciosísima de Juana quemándose. Sigamos. 20 años después de la muerte de Juana de Arco, en París, la mamá, que estaba viva, Isabel, el papá se muere al poco tiempo, no puede soportar la noticia de que su hija se haya muerto en la hoguera, así que muere de tristeza el papá casi inmediatamente. Pero la mamá sobrevive y se abre un proceso de rehabilitación, no para decir que Juana es santa, sino para decir que Juana por lo menos no es herética, ni cismática, ni relapsa, ni todo lo que le habían dicho. Y se abre un proceso en el cual todos los testigos, se presentan más de 120 testigos, familiares, amigos, enemigos, que van a, es un pseudo proceso de rehabilitación porque está mal llevado por gente enemiga, pero bueno, tiene el valor de que están todos los testimonios de los más conocidos que han luchado por ella, con ella. Y se puede, como Juana de Arco, saben, ella no escribió, pero dictó las cosas en su proceso como nuestro Señor. No escribió nada, pero dejó dicho, sea por él mismo o por los testigos oculares. El proceso de Rouen es Juana por ella misma. El proceso de rehabilitación es Juana por sus testigos, que son las dos actas, los dos procesos más importantes como fuente histórica de ella. Este proceso de rehabilitación anula la sentencia de Rouen y declara que, bueno, que Juana por lo menos no ha sido una cismática y herética. Queda en el olvido, enterrada más de 400 años, por razones que después, bueno, sí que no los vemos en las preguntas, hasta que la Iglesia la rescata tardíamente, sigamos, en la mitad del siglo XIX, cuando justamente las actas se traducen, y hay un largo proceso de canonización también. Juana no fue santa súbita, duró 50 años su proceso de canonización, desde que abren hasta que la declaran santa. El principal obispo que lleva realmente, que fue un titán para la canonización, fue Monseñor Touchet, obispo de Orleans, que el pobre, cuando empezó el proceso, se encontró con el abogado del diablo, que era el que tenía que poner todas las objeciones al proceso, y este abogado del diablo, que era un cardenal, Parocchi, le dice: ¿usted quiere poner santa a una niña, a una mujer que se vestía de varón, que hizo la guerra y que fue condenada por la Inquisición, por la Iglesia, y a eso quiere poner como modelo? No, le dice, discúlpeme, una monjita, una madre de familia, eso marcha solo en Roma. Pero este modelo que usted quiere poner va a tener que demostrarlo. Y no creo que le sea fácil. Y bueno, dicho y hecho, porque se tuvo que batir contra viento y marea, hasta tuvo entrevistas con el Papa San Pío X por el tema de los milagros, y bueno, finalmente en 1920 es declarada santa, y 2 años después va a ser declarada patrona, segunda patrona de Francia. Primero es la Virgen de la Asunción, después es Juana de Arco, y años después la van a poner a Santa Teresita del Niño Jesús, también por el lazo que las une a las dos. Sigamos, parece que ya termina. Otra reliquia que yo les dije, una reliquia es la cruz, y con esto termino. La otra reliquia importantísima es, quizás habrán visto algunos, el anillo, uno de los anillos que ella portaba, que se ha recuperado justamente en el 2016, en un año jubilar, donde el 25 de marzo cayó Viernes Santo, un año jubilar para los franceses. Los ingleses pusieron en una subasta pública un anillo que le habían confiscado durante el proceso a Juana de Arco. Sigamos. Este señor, que está con camisa y corbata, se llama Philippe de Villiers, es un católico tradicionalista que tiene un gran parque histórico, como una especie de anti-Disney World, pero con la historia de Francia, y que le dedica bastante a Juana de Arco. Este señor compró el anillo en la subasta pública y lo trajo a su parque, hizo una capilla, digamos, y como esa es la entrada del anillo, hizo como una especie de resurrección, de una vuelta de Juana, de pagar el rescate verdadero a los ingleses, y hoy en día ese anillo está expuesto. Es una niña que hace de Juana de Arco, que entró ese día triunfal, y ese anillo hoy en día está expuesto, tiene la I, H y S, Jesucristo Salvador de los hombres, y del otro lado está María. Está expuesto para veneración en una capilla donde se puede rezar y venerarlo. Este es la segunda reliquia que tenemos de Juana de Arco hoy día. Bueno, con esto cierro y dejo lugar para las preguntas si alguno todavía tiene fuerza para preguntar.
Bueno, muchas gracias, hermana, por este momento y por esta presentación, ¿eh? Muchas Un gracias. poco pesado. Hay saludos de todos lados ahí, muchos viva Cristo Rey, están dejando ahí en el chat. Tenemos saludos desde toda la Argentina, también desde Medellín, Colombia, desde Chile, todos amigos y hermanos que se encuentran a través de esta conferencia para meditar en la vida de Santa Juana de Arco. Hermana, vos dijiste que pasó mucho tiempo hasta que fue canonizada Santa Juana de Arco y que hubo un olvido de siglos. Y Cinco dijiste que siglos. por ahí en las preguntas se podía hablar un poquito de eso. ¿Podrías decirnos por qué estos 5 siglos de silencio respecto de la vida de Juana de Arco? Sí, primero porque ella fue mal rehabilitada, justamente la rehabilitación la llevan a cargo jueces que la habían sentenciado en Rouen, enemigos políticos de ella, o hijos espirituales de Collón, que es lo mismo. O sea, la rehabilitación la hacen sus enemigos. Y ella es mal rehabilitada porque queda como culpable, queda como que ella reconoció que sus voces venían del diablo, pero como ella era una niña y estaba actuando bajo presión y eso se lo presentaron repentinamente y ella era analfabeta, es inimputable. Entonces quedó como una culpable inimputable. Pero ella al reconocer eso frente a los jueces, como ella lo reconoció, aunque actuó bajo presión, los jueces tenían que juzgar como por lo que escuchaban. Si ella reconocía los hechos, evidentemente era una bruja. Entonces el proceso de rehabilitación fue un mal proceso porque ella quedó como culpable, pero inimputable. Collón y sus enemigos quedaron como engañados por Juana. Así que fue un proceso muy controvertido, muy injusto, eh, por lo cual era imposible que pues, se pueda rehabilitar y se pueda canonizar a una niña que había engañado a los jueces y que había reconocido bajo presión que sus voces venían del diablo. Aparte, esas actas habían sido todas tomadas en latín, traducidas al latín jurídico, y eso quedó en Poitiers, en Rouen y en París, sin mandar copias a Roma, se mandó solamente la sentencia. Así que Roma poco y nada podía saber de una niña de 17 años que había sido quemada en plena guerra de los 100 años. Pero a mitad del siglo XIX, casi 400 años después, un historiador que se llama ateo, es más, hasta anticlerical, que se llama Jules Quicherat, se propone, redescubre las actas del proceso en latín, era un historiador que manejaba muy bien el latín jurídico, y se propone traducir todo el proceso de canonización al francés y todo el proceso de rehabilitación al francés. Eso hizo que se redescubriera Juana, que se tuviera acceso, o sea, eran 6 tomos, era una edición muy erudita, pero eso hizo que muchos historiadores de la época puedan tener acceso a documentos de primer nivel, como eran las 2 actas de los 2 procesos, y conocer a Juana a través de sus declaraciones y de las declaraciones de sus contemporáneos, sean amigos o enemigos, es un pro-contra enorme. Tanto que los liberales de la época empiezan a apropiársela como una santa patriótica, una heroína nacional, antes que la iglesia. Y la iglesia empieza a reaccionar tarde a raíz de que el diputado Fabre dice, bueno, hay que declararle heroína nacional a esta niña. Y el obispo de Orleans termina de leer las actas del proceso, un señor Dupanloup, y dice, no, esta niña es nuestra, esta es católica, esta niña es una santa, que no tiene altares donde rezarle. Entonces fue él, el obispo de Orleans, que pone la primera piedra, pero justo estalló la guerra, a Pío IX le presenta el proceso, pero justo Pío IX estaba con la lucha con los estados pontificios, el primer concilio vaticano que a raíz de las guerras con Garibaldi, etcétera, se suspende, así que lo de Juana de Arco quedó en el olvido hasta que pasa, y con León XIII empieza la causa a manejarse mejor, y con un obispo que se llamó Monseñor Touchet, que fue el que presenta los 3 milagros para la beatificación, los 3 milagros para la canonización,
y gracias a ese descubrimiento. Además, el historiador este se convierte, queda cautivado totalmente por Juana de Arco y entrega toda su vida a la obra de Juana de Arco. Pero bueno, sin duda fue gracias a esta traducción que hizo este ateo, que se convirtió, que Juana lo cautivó, que se redescubre la imagen a fines del siglo XIX, justo contemporáneo a Santa Teresita. Por eso Santa Teresita es contemporánea a la declaración de venerable y de beatificación de Juana. Qué lindo testimonio, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias por traernos este testimonio. Acá te siguen mandando saludos, hermana, desde Argentina, desde San Nicolás de los Arroyos. Ahí veo el doctor Hernández. Desde Bolivia nos están saludando. Desde México nos mandan un Viva Cristo Rey a 94 años de la Guerra Cristera. Y a propósito de México, esa tierra linda de México. Hermana, vos escribiste 2 libros o un libro en dos ediciones sobre la vida de Santa Juana. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso, sobre todo para los que quieran profundizar un poquito más en la figura de esta santa? Sí, yo escribí porque justo cuando llegué a Francia en el 2016, se cumplían 600, en 2012, perdón, en el 2012 se cumplían 600 años de su nacimiento y hubo una muchas publicaciones, reediciones, obras nuevas de Juana de Arco, como un florecer bibliográfico, todo en francés. Las cosas que yo conocía de Juana estaban todo en francés y realmente en español no había mucho, poco y nada. Y a partir de ahí me decidí a empezar a traducir las mejores cosas de los franceses que siguen publicando, porque de Juana nunca en satis, como de la Virgen María, nunca sería suficiente. Siguen publicando, entonces me propuse hacer como un resumen de la mejor bibliografía francesa, que después ese resumen se fue haciendo un libro enorme, se fue haciendo como una defensa, podríamos decir, de Juana de Arco. Y de una defensa sobre todo de tirar las leyendas negras de Juana de Arco, y se fue haciendo casi como un ladrillo. Ahora salió un libro enorme, donde yo le dedico muchísimo, sobre todo al proceso de rehabilitación también, porque no es muy conocido, a la parte histórica, al proceso de rehabilitación, un libro muy acabado, como de 400 páginas, no me acuerdo cuánto. Y después de publicar ese libro de Juana total, podríamos decir, se me ocurrió también pensar en los jóvenes o en gente más sencilla que tiene miedo a leer un libro de 400 páginas, pese a que está con imágenes y con mapas, colores y todo, y hacer como un resumen solamente de la vida de ella, y le lo tituló justamente La Cristera Francesa, como ella es como una adelantada, por el reinado social de Cristo, en declararlo a Cristo como verdadero rey de Francia y del universo. Ese resumen también es mucho más sencillo, de 100 páginas con imágenes, y es mucho más accesible para el público juvenil sobre todo. Así que los 2 libros en Buenos Aires, yo le pasé la dirección, en Argentina se pueden conseguir con una editorial, Catejo, que los envía y las ha distribuido en algunas librerías, pero sobre todo los que están en el exterior, por la situación argentina y eso, lo he puesto a disposición en Amazon, ya sea digital. Perfecto. O ya sea... sí, ahí les avisamos a todos los amigos que nos están viendo que en el blog del Centro Piper, donde hemos anunciado la conferencia de la hermana Marie de la Salle, ahí tienen la dirección electrónica para comprar a través de Amazon cualquiera de los 2 libros, y también el correo electrónico de la editorial Catejo, que distribuye dentro del territorio de la República Argentina. Así que están las 2 opciones para poder conseguir las obras de la hermana. Hermana, no te queremos quitar mucho más tiempo porque estás 5 horas más tarde allá en Francia. Te estamos sacando horas de sueño. Pero acá el doctor Carlos Benítez Meave y otros amigos preguntan sobre cuál es la misión de Juana hoy, una misión sobrenatural post-mortem, digamos, y yo la redefiniría un poco más esa pregunta, y es
si vos podrías decirnos, vos sos argentina, venís cada tanto a ver a tu familia, estás enterada de lo que pasa más o menos en Argentina. ¿Qué te parece que Santa Juana de Arco tiene para decirnos a los argentinos de este 2020? ¿Cuál te parece que puede ser el mensaje, la palabra de Juana de Arco para la Argentina de hoy y para los amigos que nos están viendo desde América, desde Colombia, México, Chile, Bolivia? Creo que también la respuesta va a estar más o menos por el mismo lugar, ya que nuestros países son muy similares, ¿no? Sí, Juana se habla de, primero, Juana tiene una misión. Hay un monseñor de la SUS que ha escrito un libro que se llama La misión póstuma de Juana, es decir, la misión post-mortem de Juana, que de hecho se la ha dado la Iglesia, porque ella después de muerta, ya canonizada, se dice que los santos reciben otra misión en el cielo, tanto más importante que la que tuvieron en la tierra. Puntualmente a Juana de Arco se la declaró segunda patrona de Francia, es decir, que ella tiene desde ya en el cielo, como Santa Teresita, una misión especial para encauzar de vuelta a Francia, como lo hizo milagrosamente en la tierra. Tiene que velar desde el trono, desde el lado del trono celeste, por Francia, como ella misma ve a San Luis, y ella dice a San Carlomagno, lo canoniza, San Carlomagno, de rodillas frente al trono de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo e implorando por Francia. Quiere decir que hay santos para cada país, como nosotros tenemos un ángel de la guarda personalmente, bueno, cada nación tiene ángeles de la guarda también, tiene ángeles, y cada nación debe tener santos propios, que nos enteraremos al fin de los tiempos, en el juicio de las naciones, los santos de cada país. Juana, sin duda, tiene una misión especial para Francia. Pero Juana es católica, es Santa Juana de Arco para toda la Iglesia, no es solamente una apropiación francesa. Por lo tanto, también tiene un milagro, tiene un mensaje para nosotros, que es un poco lo que yo digo al final del libro, que es tratar de releer la historia y la historia de las naciones y la historia de cada nación, sea Argentina, sea México, sea Costa Rica, en el plan divino, en hacer una teología de la historia, tener una cosmovisión de que Dios tiene para cada nación, para cada tiempo y época, una misión que es distinta para cada nación. Hay naciones que tienen, como Francia, como hija mayor de la Iglesia, tendrán una misión más importante, que era la de ser el soldado de Dios, el velar por los territorios del Papa, que se la recibe desde los primeros albores, y que en la medida que sea fiel a esa misión que Dios le ha dado, se la premiará. Y en la medida que sea infiel, se la va a castigar, ya sea en la tierra, como la castigó con la Revolución Protestante, con la Revolución Francesa, con el laicismo, porque no hubo una Revolución Francesa en Francia como la tuvo, como no hubo en Argentina una Revolución Francesa como la tuvo Francia acá, así que fue castigada, y también será castigada el día del juicio final. Cada nación Dios tiene un plan para cada nación, y tiene una misión para cada nación, que la tiene que cubrir, como, no sé, como en España fue redescubrimiento de América y misionar en América, como tiene ahí grandes naciones que tienen grandes misiones, y hay pequeñas naciones que deben tener otras, pero no por ser pequeñas, tienen una misión providencial que cumplir en el plan divino. Y Juana, al descender y bajar a la tierra, por lo menos es un reto, un canto a la esperanza, de esperar contra toda esperanza, porque Dios puede intervenir y cambiar el curso de la historia, incluso en momentos fatídicos, en momentos que humanamente piensa en la situación, que algo más parecido a la situación actual, había 2, 3 papas, había invasión musulmana, había pestes, algo más parecido a la situación actual, creo que no hay. Bueno, y sin embargo, en ese momento clave, donde no hay esperanza humana, pero donde todo un pueblo se puso de rodillas, Dios bajó y dibujó con su dedo, y lo hizo de una manera humillante para el enemigo, con una niña de 17 años y que muere a los 19, eso no lo dije. Su vida dura 3 años, pero es una niña de 17 que empieza a los 17 años empieza y a los 19 muere. Y lo hizo de una manera justamente para manifestar su omnipotencia y para mostrar que Dios está dispuesto a intervenir en la historia cuando Él lo quiera,
y cuando nosotros pongamos los medios, los hombres pelearán, dice, y Dios dará la victoria. Y que Dios tiene un plan para cada nación y que cada nación también tiene fronteras, tiene territorios, tiene una lengua, y eso tiene que ser respetado. Hoy en día donde hay un hombre universal, donde no hay, mientras menos raíces tengamos, no tenemos, donde el hombre es un nómade o un cosmopolita, un ciudadano del universo, que no tiene ni patria, ni raíces, ni familia, y hasta ahora ni sexo, porque hasta puede elegir el sexo, bueno, es hombre ciudadano de nada. Juana de Arco viene a decir, no, hay familias, hay hogares, hay una historia, hay una patria, y eso tiene que ser respetado. Y Dios está dispuesto a intervenir en la historia y a volver a encauzar el hilo de esta nación, por lo menos, como lo hizo con Francia, como lo ha hecho con otras naciones, pero no con una Juana de Arco, sino con otros milagros, con un Lepanto, como digamos, no solamente los franceses son los únicos que han tenido gracias. Pero bueno, sí son los únicos que han tenido una Juana de Arco, eso es verdad. Pero su misión política puede ser leída para todas las naciones, hasta para la más pequeña Costa Rica, o no sé cómo le estaban escuchando. Creo que tiene un mensaje político, histórico, para cada nación, y sobre todo de esperanza, de esperar contra toda esperanza. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Ha sido un placer escucharla. Ahí la gente está dejando mensajes en el chat que después vas a poder ver, hermana, agradeciendo esta clase, tus palabras, el ejemplo de Santa Juana de Arco, que hoy nos sigue diciendo esto mismo que acabas de repetirnos. Dios actúa en la historia y tenemos esa certeza y esa gracia de poder verlo en la vida de Juana de Arco de un modo muy especial. Hermana, gracias, nos encomendamos a tu plegaria. Y yo me encomiendo a la de ustedes. Tenenos en cuenta en la oración y muchas gracias, bueno, hermana María. Muchas gracias. Sí. Hasta luego. Será hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, hemos terminado esta conferencia magnífica de la hermana María de la Salle Sequeiros, que desde Francia ha compartido con nosotros en este ciclo del Centro Piper esta conferencia en vivo. A todos los que nos han dejado saludos, bueno, solo nos queda agradecerles, son muchos, no podemos leer todos, pero sí agradecerles la presencia, el acompañamiento, el aliento, los mensajes, ya que sin ustedes lo nuestro tampoco tendría mucho sentido. Estamos para divulgar la cultura católica. Muchas gracias a todos. Recuerden suscribirse a nuestro canal del Centro Piper. Recuerden darle me gusta a este video para que el video llegue a más personas. Y no olviden entonces consultar el blog del Centro Piper para ver la fecha de nuestro próximo encuentro. Que Dios los guarde y un gran abrazo a todos los amigos que desde Argentina, desde fuera de Argentina, nos siguen dando su apoyo. Hasta pronto.